Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Pues algo que estaban esperando muchísimo, me lo han pedido enormemente, el precioso vestido de nuestra muñeca reina. Es algo que me habían pedido desde hace mucho tiempo y bueno, aquí se los presento, queda hermoso. Van a ustedes poder hacer las combinaciones de colores que más les guste. La verdad me habían estado diciendo el vestido arcoíris, la verdad suena precioso eso de vestido arcoíris. Repito, pueden hacer las combinaciones que más les guste. Yo ahorita van a ver las combinaciones que elegí en tonos rosas. Pero bueno, como siempre les digo, el cielo es el límite para la imaginación que nosotros tenemos. No pude terminar, solamente van a restar los zapatos, el moño y algunos detalles más. No lo pude terminar porque me quedaba muy largo, ya sabemos. Pero el siguiente tutorial va a ser muy cortito, en el que les voy a enseñar a hacer los zapatos, el moño y algunos otros detalles. Muy bien. Como siempre les pido que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones. Me ayudan muchísimo con eso, así es que no dejen de realizarlo. También mándenme sus comentarios, siempre los respondo, siempre estoy atenta a sus comentarios y me ayudan mucho al mejoramiento del canal. Compartan también con todo el mundo, compartan el canal, me ayudan mucho de esa forma también. Y vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Y pues ahora que estamos terminando la muñeca reina, empiecen a enviarme fotografías porque me encantaría ver el resultado final de los trabajos que hacen. Ya he visto cosas hermosísimas. Me mandaron una Sofía tan hermosa, ya la puse por ahí en un especial de fotos. Muy bien, vamos a comenzar con este tutorial. Muy bien, amigas, en esta ocasión decidí hacer el vestido de reina en tonos rosas y pasando al final a un color morado. Estos son los colores que utilicé. Ustedes pueden hacer las combinaciones que a ustedes más les guste. Todo es de la marca Sinfonía. Todas las madejas son de marca Sinfonía. La muñeca está hecha en su totalidad en marca Sinfonía. Tenemos este color que es el color morado. Repito, todas son en marca Sinfonía. Utilicé también este que es morado intenso. Este no tiene etiqueta, pero es color bugambilia. Muy bien. El siguiente es un rosa viejo. Y ahora seguimos con un rosa tierno. Ustedes, repito, pueden elegir las tonalidades que quieran para el vestido. Y si quieren el vestido que les mostré inicialmente, vayan a ver las imágenes y tomen esos colores. Muy bien, algo que se me había olvidado mencionar es que vamos a necesitar botones. Yo compré estos botones, le voy a colocar 3. Son entre comillas grandecitos porque siento que para las niñas es más fácil manipular botones de tamaño un poquito más grandes. Si quieren botones más pequeños, pues pueden usar 4. El vestido no es tan pequeño porque nuestra muñeca tampoco es tan pequeña. Muy bien, la base, más adelante van a ver cómo va a quedar el vestido. La base de la blusa del vestido es en color rosa. Si quieren ver el vestido original es en color blanco. Ahí sí ustedes pueden decidir, repito, el cielo es el límite de la imaginación y pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Yo voy a comenzar con este color morado intenso. Con este voy a comenzar para hacer algunos detalles en la parte de arriba del vestido. Muy bien, entonces con este color morado yo voy a montar 34 cadenas. Aquí ya hice el nudo necesario para hacer las cadenas y vamos a hacer 34. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 34. Muy bien, aquí ya tengo las 34 cadenas.
lo que vamos a hacer es, vamos a realizar 5 puntos bajos. Recuerden que en el último punto nunca trabajamos, ese va a ser para subir la labor, en ese no vamos a trabajar, nos lo saltamos y a partir del que sigue voy a hacer 5 puntos bajos. Muy bien, aquí ya tengo los 5 puntos bajos, ahora voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Esto nos va a hacer tener los aumentos para irle dando forma al vestido. Voy a hacer ahora otros 5 puntos bajos, nuevamente un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Muy bien, lo que voy a realizar a continuación, miren, aquí ya se empieza a ver como que la curva con la que se va formando el vestido. Lo que vamos a hacer ahora van a ser 10 puntos bajos. Aquí los voy a hacer muy rápido. Si no, se va a hacer un tutorial eterno. Muy bien, ya hice los 10 puntos bajos, nuevamente un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Ahora voy a realizar 5 puntos bajos, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y voy a hacer los 5 puntos bajos que me restan para terminar esta vuelta. Así es como quedó. Vean, aquí ya van a ver la forma en que va tomando el vestidito. Aquí la parte del cuello de la muñeca. Así es como nos va a quedar, amigas. Miren, ahí vamos, se ve muy bonito. Esto es solo el inicio del vestido. Miren, ahora voy a hacer un cambio de color. El último punto lo deshice para poder hacer un cambio de color. Voy a tomar el color bugambilia. Ustedes pueden hacer las combinaciones que más les guste, ya lo dije muchas veces. Muy bien, aquí ya el último punto lo terminé con el nuevo color y voy a hacer una cadena para girar mi labor. Aquí hago la cadena, giro la labor y a partir de aquí voy a empezar a trabajar solo en bucle trasero. ¿Ven? Ya lo hemos trabajado muchas veces a lo largo de la creación de nuestra muñeca y vamos a trabajar aquí en bucle trasero realizando 6 puntos bajos. Todo en bucle trasero. Ya hice aquí los 6 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Estos aumentos son los que nos sirven para ir dando forma al vestido. Lo que vamos a hacer ahora son 7 puntos bajos en bucle trasero. Vamos a trabajar solo en bucle trasero. Yo les digo cuando ya no. Por ahora va a ser solo bucle trasero. Ya hice los 7 puntos bajos. Ahora un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Muy bien. Ahora vamos a realizar 12 puntos bajos. Aquí, miren. Aquí, rápido. 12 puntos bajos. Esta sería la parte de enfrente del vestido, la parte delantera del vestido. Una vez que terminaron los 12 puntos bajos, un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Muy bien, y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 7, amigas, 7. Ya los realicé, ya sabemos aquí un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y vamos a finalizar la vuelta haciendo 6 puntos bajos. Aquí vamos, amigas. Rápido. Ya recuerden, aquí voy a hacer otro cambio de color. Deshice el último punto. Voy a tomar mi nuevo color. Miren cómo va quedando. Ahí va, ¿no? Ahí va. Muy bien, voy a tomar ahora el color que corresponde, que es el rosa viejo. Con este voy a terminar el último punto. De esta manera, levanto una cadena. Aquí vamos, amigas. Levanto aquí la cadena
Giro la labor y voy a realizar 7 puntos bajos. Miren, de esta forma. 7 puntos bajos, bucle trasero, recuérdenlo. Aquí vamos realizando, ya corté el color anterior que ya no voy a ocupar y al finalizar ya hice los 7 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Muy bien, ahora 9 puntos bajos. Esto es lo que nos hace los aumentos para que el vestido vaya tomando forma. Ya hice los 9 puntos bajos, en el siguiente punto un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Ahora vamos a hacer, una vez que finalizamos esto, vamos a hacer 14 puntos bajos. Muy bien, cuando hacemos así más puntos es la parte delantera del vestido. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en este siguiente punto va a ser un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Muy bien, vamos a realizar ahora 9 puntos bajos. Aquí va quedando 9 puntos bajos. Muy bien, punto bajo, cadena y punto bajo. Amigas, si soy muy repetitiva, discúlpenme, pero no quiero que haya errores, ¿eh? Por eso el video quedó largo, pero prefiero que sea repetitiva, pero que quede muy claro y no quede ningún motivo de error. Muy bien, aquí ya terminamos la vuelta, hicimos al final 7 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un cambio de color nuevamente. Voy a tomar ahora el color rosa tierno. Miren, esta ya va a ser la base de la blusita de mi vestido. A partir de ahorita ya no voy a hacer cambios de colores hasta que lleguemos a la faldita. Ya saben, con este termino el último punto, hago una cadena y giro mi labor. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar 8 puntos bajos. Ay, me salí de foco. Ahí está, miren. 8 puntos bajos, amigas. A partir de ahora ya con nuestro nuevo color. Ahí vamos. Ya les repito, esta va a ser la base de la blusa de el vestidito. No se preocupen por todas estas hebras, las vamos a ir perdiendo más adelante. Lo que vamos a hacer ahora ya sabemos, punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo punto. Prefiero irme de la mano con ustedes a que vaya a haber un error en algún momento. Vamos a realizar ahora 11 puntos bajos. Aquí vamos haciendo esos 11 puntos. Y punto bajo, cadena, punto bajo. Vamos a realizar ahora 16 puntos bajos en esta parte frontal del vestido. Ya los realicé. Siguiente punto, punto bajo, cadena y punto bajo. Vamos a hacer ahora 11 puntos bajos en toda esta parte del vestido. Ya terminé los 11 puntos. Vamos a hacer como siempre punto bajo, cadena y punto bajo. Muy bien. Y vamos a finalizar esta vuelta realizando 8 puntos bajos. Aquí vamos con los 8 puntos. Miren, así es como está quedando la blusita. Es la parte alta del vestido. Es como el canesú. Vean nada más qué bonito se está viendo. Repito, ustedes pueden hacer los cambios de color que a ustedes más les guste. Al finalizar, si quieren, pueden voltear la blusita y del lado que más les guste, de ese lado siguen la labor. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, ya vamos a seguir solo con este color rosa. Si ustedes quieren, pueden seguir con los cambios. Yo voy a seguir ya solo con este color rosa. Vamos a seguir haciendo la misma secuencia, pero yo les diría, pues hagan esto y esto. Mejor lo seguimos haciendo juntas, ¿no? Para que no haya errores. Voy a hacer ahora 9 puntos bajos. Ya los realicé. Punto bajo, en el siguiente, punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo punto. Muy bien, ahora voy a realizar
13 puntos bajos. Ya los hice, como siempre ya sabemos, punto bajo, cadena, punto bajo. Y ahora voy a realizar 18 puntos bajos en esta parte de enfrente. Muy bien, ya saben, al final punto bajo, cadena y punto bajo. Ya realicé eso, vamos a hacer ahora 13 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y finalizamos con 9 puntos bajos. Muy bien, aquí voy a hacer una cadena y voy a girar mi labor. Aquí está, giro mi labor y aquí voy a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Esta vez vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Ya llega al extremo, ya sabemos aquí, punto bajo, cadena, punto bajo. Cada esquinita vamos a hacer lo mismo. ¿A poco no queda hermoso el vestido, amigas? Queda bellísimo. Ojalá se animen a realizarlo para otros proyectos también. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora aquí son 15 puntos bajos, punto bajo, cadena y punto bajo. Ya lo realicé, ahora voy a realizar 20 puntos aquí arriba, finalizo con cadena, perdón, punto bajo, cadena, punto bajo, después voy a hacer 15 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y finalizo haciendo 10 puntos bajos. Muy bien, vamos por la última vuelta de aumentos. Ya hice cadena, ya giré mi labor y aquí lo que vamos a hacer es 11 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo, 17 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo, 22 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo, 17 puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y finalizamos con 11 puntos bajos. Pues hasta aquí llegamos con las vueltas de aumentos, amigas. Miren qué bonita forma tomó el vestidito. Les digo que si en algún momento quieren voltearla y ustedes prefieren trabajar con su derecho del otro lado, volteenla y del lado que más les guste, de ese lado van a seguir trabajando, que es lo que vamos a hacer ahorita. Miren, aquí ya hice un punto bajo, giré la labor y lo que voy a hacer ahorita van a ser 12 puntos bajos, pero ya vamos a tomar bucles completos. A partir de aquí ya vamos a trabajar en bucles completos. Miren. Vamos a hacer 12 puntos bajos, amigas, pero repito, ya bucles completos. Ya vamos a comenzar a darle forma a este vestido todavía más bonito. Ya hice los 12 puntos bajos, vean. Ya no vamos a hacer aumentos. Me voy a trasladar a esta esquina de este lado, a esta esquinita de este lado. Y por allí voy a meter mi crochet. Vean. Meto mi crochet en esta esquinita. Y lo que voy a hacer aquí es un punto bajo. Allí está, amigas. Vamos a hacer ahora 24 puntos bajos. Aquí. Recuerden ya en bucles completos, 24. 1, 2. Pueden adaptar el vestido hasta para una niña, amigas, Hasta para una niña puede ser. Muy bien. Ya llegué a la otra esquinita, al otro extremo. Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Voy a ubicarme en la esquinita, en la siguiente esquinita. Y voy a hacer aquí un punto bajo. Ya cerré el vestido. Ahora voy a realizar aquí 12 puntos bajos. Muy bien. Habremos terminado aquí con 50 puntos bajos. Miren, ya se formaron las manguitas
Ya quedó el canesú del vestido. Recuerden, aquí vamos a tener 50 puntos bajos. Solo quería comentarles, antes de continuar, busquen el lado que más les guste. Volteen el vestidito de un lado y de otro, y del que más les guste, ahí continúan trabajando, que ese sea su derecho. No es mucha la diferencia, pero sí se ve, miren. A mí me gusta más de este. Yo voy a trabajar de este lado. Este me gustó que sea el derecho del vestidito. Pero repito, ustedes pueden elegir el que ustedes gusten. Miren, si lo voltean, sí se ve diferente. Sí se ve diferente, no mucho, pero sí se ve diferente. Entonces yo sí voy a trabajar de este lado, vean, este va a ser el derecho del vestido de mi muñeca. Pueden usarlo hasta para un vestido para sus niñas, les quedaría hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien, vamos a realizar 6 vueltas de 50 puntos. Miren, aquí ya realicé las 6 vueltas. Si ustedes quieren hacer un detalle en esta parte del vestidito de los mismos colores que están utilizando, pueden hacer algún detalle en las manguitas. Sí se vería bonito, Yo lo voy a dejar así, pero sí se vería bonito si ustedes deciden hacer algún detalle en esa parte de la manguita. Miren, vamos a hacer una vuelta más en la que vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento durante 4 veces. Nos va a restar un punto, realizamos ese punto bajo y terminamos la vuelta con 54 puntos. Así es como va quedando. Vamos a hacer una vuelta más. En esa vuelta vamos a hacer un punto bajo, después 12 puntos bajos, un aumento durante 4 veces. Nos restará un punto, lo realizamos y terminamos la vuelta con 58 puntos. Muy bien, vamos a hacer una vuelta más con 2 aumentillos por ahí. Vamos a empezar haciendo un aumento, después 56 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos ya a cerrar el vestido. No se preocupen por esos hilos, los vamos a perder más adelante. Vamos a tomar la labor y vamos a ubicarnos en el primer punto, aquí como si fuéramos a empezar una vuelta más. Y vamos aquí a hacer un punto deslizado. Aquí, si ustedes quieren hacer un cambio de color, adelante, Vean el vestido que les presenté en un inicio, aquí yo empecé con color morado. Entonces antes de cerrar este punto, si tienen planeado hacer un cambio de color, lo pueden hacer aquí. Yo voy a continuar con el mismo color. Lo hice diferente para que ustedes vean las diferencias y vayan decidiendo cómo lo quieren hacer. Yo aquí me voy a seguir en el mismo color y voy a hacer 60 medios puntos altos. Tomo mi hebra. Estas dos cadenas equivalen a mi primer medio punto alto. Ahora engancho mi hebra y voy a hacer los 3 juntos. Engancho mi hebra y dejo los 3 juntos. Y así voy a hacer toda la vuelta en medios puntos altos hasta finalizar con 60 medios puntos altos. Miren, aquí ya los realicé. Dejen alejar un poco mi cámara para que puedan ver. Lo que voy a hacer ahora es simplemente en el primer punto voy a hacer un punto deslizado. De esta manera. Vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto no nos vamos a saltar nada, En el siguiente punto que nos toca trabajar vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí va 1. Vamos a seguir. 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer lo mismo alrededor de toda la vuelta. Ya terminé, miren. Aquí en este que es el primer punto voy a hacer un punto bajo. Recuerdan que hicimos 4 puntos bajos y 4 cadenas. 4 puntos bajos y 4 cadenas. Ya llegué a ese punto. Aquí voy a hacer 4 puntos bajos. Ya llevo 1, 2, 3 y
4. Muy bien, vamos a empezar a trabajar adentro de estas 4 cadenas que hicimos hace un momento. Adentro de esas cadenas es donde vamos a comenzar a trabajar. Vamos a hacer aquí un punto bajo. Vamos a hacer una secuencia. Pongan mucha atención, un punto bajo. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Muy bien, vamos a hacer ahora un punto alto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Primero 2 y luego otros 2. Vamos a hacer otro punto alto, pero lo vamos a hacer de la manera en que van a ver ahora. Primero 1, luego 2 y luego 2. Vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a hacer primero 2, luego 2 y luego 2. Aquí vamos a hacer una cadena. Y vamos a volver a hacer un punto alto doble. Enganchamos 2 veces nuestra hebra, 1, 2 veces. Nos metemos en las cadenas que hicimos, como lo hemos venido haciendo. Vean, aquí entramos, enganchamos de nuevo la hebra y vamos a hacer primero 2, luego 2 y luego otros 2. Ahora un punto alto en el que vamos a realizar primero 1, luego 2 y luego otros 2. Otro punto alto en el que vamos a hacer de esta forma, vean. Primero 2 y luego 2. Si estos puntos tienen un nombre, díganme, enséñenme ustedes, amiga. Muy bien, aquí vamos a hacer primero 2 y luego 2. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Y finalizamos haciendo un punto bajo. Esta secuencia vamos a hacer en todas las cadenitas que nos quedaron libres. En las 4 cadenas que hicimos vamos a hacer esta secuencia. Nos va a quedar como vieron en la imagen. Estos 4 puntos nos los vamos a saltar. Allí no vamos a trabajar. Allí se van a quedar esos 4 puntos. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer un punto bajo, medio punto alto, punto alto en el que vamos a hacer primero 2 y luego 2. Punto alto en el que vamos a hacer de esta forma. Primero 1, luego 2 y luego 2. Vamos a hacer ahora un punto alto doble enganchando 2 veces la hebra. Ahí, 2 veces la hebra. Y vamos a hacer primero 2, luego 2 y luego los otros 2. Muy bien, aquí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer de nuevo un punto alto doble. Enganchamos 2 veces la hebra y sacamos primero 2, luego 2 y luego otros 2. Vamos a hacer un punto alto haciéndolo de la forma que les voy a decir. Primero 1, luego 2 y luego 2. Vamos a hacer ahora un punto alto en el que vamos a hacer, sacamos 2 y 2. Y un medio punto alto y un punto bajo. Me salió un poco de foco, amigas, pero creo que quedó muy claro. Cualquier duda, comentario, sugerencia, comuníquense conmigo. Y esto vamos a hacer durante todas las cadenitas. Recuerden que estos 4 puntos no los vamos a trabajar. Eso ayuda a dar una forma muy bonita al vestido. Y aquí vamos a comenzar de nuevo haciendo lo mismo en cada una de estas cadenitas. Recuerden, los 4 puntos nos los saltamos y trabajamos en las cadenas que nos quedaron aquí. Voy a realizarlo. Miren, ya llegué al final. Así es como quedó. Vean, así es como quedó, amigas. No se salte ningún paso. Es muy importante cada uno de los pasos, ¿eh? No es difícil, es súper fácil. Bueno, pues nos van a quedar estos 4 puntos. En esos no vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es trabajar ahora en puntos bajos. El primer punto, el de hasta abajo, donde hicimos un punto bajo, nos lo vamos a saltar. Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3 y 4.
Llegamos aquí donde hicimos una cadena, ¿se acuerdan? Aquí lo que vamos a hacer, van a ser 3 puntos bajos en esa misma hueco donde hicimos una cadena. Aquí son los 3 puntos bajos. Ahora aquí tengan mucho cuidado porque este primer punto como que se pierde entre esos 3 puntos que hicimos. Entonces no se vayan a perder. A veces como que se mete en estos 3 puntos que hicimos. Y allí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4. En el último punto no vamos a trabajar en el último ni en el primero del que sigue. El primero del que sigue es este chiquito que se ve aquí. Este no es, es este chiquito que se ve aquí. Miren, este es el primer punto. Vamos a saltarnos el último punto del que acabamos de hacer, el primero del que sigue, y vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya llevo 2, 3 y 4. Aquí llegamos a donde hicimos la cadena. Aquí está donde hicimos la cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos allí mismo. 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. Les digo que este primer punto como que se quiere meter ahí, se ve muy pequeño y no se vayan a confundir, como que se quiere meter aquí, pero aquí este es el primero. Vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. El último punto nos lo vamos a saltar. Es este. El primero del siguiente es este chiquito que está aquí. Nos saltamos hasta el que sigue y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Llegamos a las cadenas. Aquí vamos a realizar 3 puntos bajos allí mismo. 1, 2. Cada uno de los puntos que hacemos nos sirven para dar forma al vestido, amigas. No se salten nada. Vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, me salto el último punto. Vean cómo va quedando. Me salto el último punto de este y el primero del que sigue. Muy bien, miren, ya terminé toda la vuelta, ya quedó. Voy a hacer otra vuelta más del mismo color. Me salto el último, me salto el primero y en el que sigue, miren, aquí no. Está bien chiquito, no se vayan a confundir, este está bien chiquito. Fue en el que hicimos un punto bajo, ¿se acuerdan? Fue el primer punto bajo que hicimos. Esos dos nos los saltamos. Vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos que nos vamos a saltar el último y el primero. Nos seguimos hasta el que sigue y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el que sigue vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer lo mismo hasta finalizar toda la vuelta, amigas. Me salto el último, me salto el primero y voy a hacer lo mismo hasta finalizar toda la vuelta. Y así es como nos está quedando. Vean qué cosa tan bella.
Vean qué cosa tan bella, amigas. Espero que a ustedes también les esté gustando muchísimo. La verdad es que está súper, súper padre. Voy a hacer otra vuelta más. Más bien aquí, más bien no. Ya voy a hacer el primer cambio de color. Aquí ya voy a hacer el primer cambio de color. Vean. Voy a cambiar a el rosa viejo. Vean. El último punto que hice lo voy a terminar con este color rosa viejo. O el color que ustedes hayan decidido. Yo aquí quise presentarles algo distinto a lo que les presenté al inicio. Si quieren hacerlo arco iris, se va a ver maravilloso también. O en las tonalidades que ustedes elijan en tonos azules, en tonos... Bueno, su imaginación es enorme y sé que van a hacer cosas bellísimas, bellísimas. Entonces aquí ya vamos a comenzar con el nuevo color. Ya saben que nos saltamos el último y el primero y nos vamos a ir hasta el que sigue. Aquí no se confundan. Les digo que este está tan chiquito que podría llegar a confundirse, pero no, ¿eh? Y aquí vamos a ir aprovechando para ir perdiendo nuestras hebras. Vamos a hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Voy a cortar las hebras que ya no, ya escondí lo suficiente la de color rosa viejo. La de rosa claro ya no la vamos a ocupar, así es que cortamos las hebras para que ya no nos estén aquí estorbando. Aquí en esta punta vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo ahora. Ya, a partir de aquí hasta finalizar vamos a hacer lo mismo. Miren, 1, 2, 3, 4. Nos saltamos el primero, nos saltamos el último, nos saltamos el primero y vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer lo mismo hasta hacer 4 vueltas de este color. Y miren, ¿a poco no se ve hermoso? Ya hice las 4 vueltas en este color y la verdad es que se ve maravilloso. Voy a cambiar de color. Miren, así quedó con el color bugambilia. Vean qué cosa tan bella. Recuerden que vamos a hacer 4 vueltas por cada color. Si ustedes quieren hacer más o menos vueltas, están en toda la libertad de hacerlo. Yo hice 4 vueltas por color. Voy a hacer ahora otro cambio de color a morado intenso. Aquí ya lo comencé a hacer, vean. Y más adelante, una vez que termine con este color, voy a hacerlo con color morado. Ustedes pueden hacer las combinaciones que más les guste. Miren, amigas, aquí así quedó el vestido de hermosísimo. Quedó maravilloso. Vean nada más qué cosa tan bella. Muy, muy, muy bonito, amigas. Ustedes hagan los cambios de color que ustedes decidan y yo sé que les van a quedar cosas muy hermosas. Vean nada más. Esta es la maravilla que hacemos con nuestras manos mágicas. Nuestras manitas son mágicas. Vean nada más qué bonito. Miren, los cambios de color se van viendo del más claro a un poquito más oscuro hasta llegar a un cambio un poco más radical. Si quieren aquí hacer lo más largo, yo hice estos 5 tonos porque el primer vestido sentí que me quedó un poco largo. Ahora lo quise hacer un poco más corto. Si lo quieren más corto, pueden hacer ya sea menos vueltas o menos colores. Pueden hacer 3 vueltas de cada color. Ya les van a quedar más pequeños los colores, pero más colores a la vez. El otro me quedó un poquito largo y por eso decidí hacer un color menos. Vamos a hacer el detalle de aquí atrás. Miren, tomé en tono rosa. Lo que vamos a hacer aquí, aprovechando para perder estas hebras que se ven aquí muy feitas, vamos a introducir la hebra de color rosa y vamos a hacer esto, vean, así. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vean, aquí realizamos un punto bajo. Muy bien, amigas. Ahí está el punto bajo que les digo. Aquí mismo vamos a hacer cadenas. Cuantas cadenas sean necesarias dependiendo del tamaño del botón que van a ocupar.
Tienen que hacer las cadenas. Ya para esto tienen que tener a la mano los botones. Yo aquí hice seis cadenas. Y van a medir el botón. Las cadenas dependen del tamaño del botón que ustedes vayan a ocupar. Yo aquí hice 6. Vamos a medir el botón. Miren. ¿Ven? Pueden hacer, a lo mejor necesitan hacer 7, a lo mejor necesitan hacer 5. Yo le voy a poner 3 botones relativamente grandes. Aquí creo que hice 7 al final, 6 o 7. Yo usé botones relativamente grandes porque siento que las niñas pues se les facilita más con sus manitas botones más grandes, pero pues si ustedes quieren ponerle botones más chicos, pueden ponerle 3 o 4 dependiendo del tamaño del botón. Yo le voy a poner 3. A ver, vamos a ver si así quedó. Ahí está, miren. Ahí está. Le hice 7 cadenas y así ahí ya quedó. Muy bien. Esto va a ser el ojal del vestidito de nuestra muñequita. Vamos a seguir perdiendo estas hebras feas que nos quedaron aquí. Y vamos a continuar hacia abajo haciendo puntos bajos hasta ubicarnos en el centro del vestidito, que es donde vamos a colocar el siguiente botón. A ver, 1, 2, cuantos puntos bajos ustedes requieran hasta llegar a la parte central del vestido. Voy a continuar aquí yo haciendo los puntos bajos hasta llegar aquí, exactamente en la parte de en medio del vestido. Miren, ya llegué en donde les dije. Voy a hacer otra vez cadenas. Van 4, 3 o 4. Voy a hacer 7, amigas. Voy a hacer 7 porque ya vi que con 7 el botoncito queda muy bien. No les vaya a quedar el ojal demasiado grande y se abra el vestido. Que quede exacto tal y como del tamaño de el botón, para que no se abra el vestido. Eso es importante, Aquí ya me regresé haciendo un punto deslizado en el mismo punto donde comencé mi cadena. Me regreso, hago un punto deslizado en el mismo punto y me voy a seguir haciendo puntos bajos. Miren, ya hice puntos bajos. Hasta abajo voy a poner otro botón. Ahí coloqué otro ojalito. Y lo que voy a hacer ahora, voy a seguir haciendo ya puntos bajos en la orilla. Voy a hacer uno aquí abajo, en la parte baja del vestido. Y ya me voy a ir hacia el otro extremo del vestido. Voy a hacer puntos bajos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, para que le dé un bonito acabado al vestidito. Acá ya no tenemos que obviamente hacer ojales. Más adelante ahí es donde vamos a colocar los botones. Hacen tantos ojales como botones vayan a colocar. Y vamos avanzando hasta acá arriba. Miren, aquí ya le pegué los botones, ya le cosí los botones. Ya quedó bien colocadito. Y así es como va a quedar. Son botones quizás un poco grandes, pero repito, me puse a pensar en las niñas que a lo mejor con sus manitas se les facilita más un botón grande. Y es muy fácil quitarlo y ponerlo, vean. Ahí está. Ahí está. Entonces, ustedes deciden en este momento el tamaño de sus botones, el número de botones. El vestido no es tan pequeño porque nuestra muñeca es muy grande, es de 38 centímetros. Así es como va a quedar. Les digo, si quieren hacer un vestido así para sus niñas, se van a ver bien bonitas para que lo luzcan ahora que ya vienen los fríos. Para que en verdad que lo lucirían mucho no sé, en una posada, en el día de la Navidad. Se vería bien, bien bonitas, amigas. Pues miren, hasta aquí llegamos con la realización del vestido. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Nos vemos muy pronto, amigas. Cuídense mucho y bye, bye.